Bueno, el primer concepto que vamos a trabajar en geometría analítica es la distancia entre dos puntos. Tenemos dos puntos en el plano cartesiano, un primer punto A con coordenadas x1, y1 y un punto B con coordenadas x2, y2. La distancia entre ellos, entonces vamos a trazar un segmento de recta, que es lo que nos representa la distancia entre esos dos puntos. Y para poder lograr hallar esa distancia, entonces vamos a trazar dos líneas perpendiculares entre sí desde los puntos A y B. Iniciamos trazando una primera línea desde el punto B y vamos a trazar posteriormente una perpendicular a esta línea desde el punto A. Si vamos observando, se nos está formando un triángulo rectángulo. Es decir, en otras palabras, hallar la distancia entre esos dos puntos equivaldría a hallar la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces tendríamos que recordar el teorema de Pitágoras. Ahora, antes de comenzar a aplicarlo, entonces vamos a poner en los ejes coordenados esas distancias. Entonces, del centro, en el punto A ponemos x1, la coordenada x1 del punto A, y para el punto B ponemos la coordenada x de ese punto, que sería la x2. Y en el eje coordenado Y tendríamos la distancia y1 para el punto A y la distancia y2 para el punto B. Entonces ya nos quedaría es hallar los dos catetos, elevarlos al cuadrado, sumarlos, y eso nos daría la hipotenusa al cuadrado. Entonces, en otras palabras, tendríamos que la distancia entre el punto A y B de ese segmento al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado, y el primer cateto al cuadrado sería la distancia x2 menos la distancia x1, nos daría ese primer cateto. Entonces sería x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 para el segundo cateto, es toda la distancia que hay del centro a y2 menos la distancia que hay a y1, o sea, sería y2 menos y1, todo eso al cuadrado. Pero si lo que queremos es la distancia AB, solo la del segmento, esto implicaría sacar raíz a ambos lados. Entonces, la distancia nos quedaría expresada de la siguiente forma. La distancia entre A y B para ese segmento de recta sería igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Ahí tendríamos la forma de hallar la distancia entre dos puntos que están en el plano cartesiano, de los cuales conocemos sus coordenadas. Esto que acabamos de hallar es la primera ecuación que podríamos tener en la geometría analítica y cuyo nombre es la distancia entre dos puntos, la ecuación de la distancia entre dos puntos, para que la tengamos bien presente. Entonces, esta es la ecuación de la distancia entre dos puntos que conocemos en el plano cartesiano. Muy bien, pero lo único que nosotros podemos hallar de un segmento no es solo su distancia, sino que también podríamos hallar las coordenadas de su punto medio, es decir, cuál es la coordenada X y cuál es la coordenada Y de la mitad de ese segmento.
Esa es otro de los conceptos básicos de la geometría analítica. Entonces vamos a ubicar un punto medio de ese segmento al cual queremos hallarle sus coordenadas x de la mitad, x medio, y medio, lo notamos de la siguiente forma, como acaban de ver ahí con una barrita encima, y esas coordenadas se hallan de la siguiente forma. La x medio es la suma de las dos x, de los dos puntos que tenemos, dividido 2, y para hallar la y medio, o la coordenada y del punto medio, también es la suma de cada una de las coordenadas y de los dos puntos que nos dieron, dividido 2. Estas dos expresiones se conocen con el nombre de coordenadas del punto medio de un segmento. Aquí tenemos entonces hasta este momento dos de las ecuaciones principales de la línea recta en la geometría analítica. Entonces tenemos la ecuación de la distancia entre dos puntos y las coordenadas del punto medio de un segmento. Si desean, entonces lo que pueden hacer es diseñar una fichita y van poniendo las ecuaciones o expresiones matemáticas que se usan. Entonces en este momento tendríamos dos, que son ecuación de la distancia entre dos puntos y las coordenadas del punto medio de un segmento de recta. Entonces estos dos son los primeros conceptos de línea recta en la geometría analítica.